Muy bien, tengan ustedes un buen día. Comenzamos con la clase de hoy. Seguimos con la parte de trigonometría y estamos con las aplicaciones respectivas, ¿vale? Como siempre vamos a recordar un poco lo que son las razones trigonométricas, las más importantes. Ya, las razones trigonométricas sabemos que son tres. El seno de un determinado ángulo, lo vamos a llamar tita, es igual a la división del cateto opuesto sobre la hipotenusa. Después tenemos al coseno de un ángulo tita, que es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y finalmente tenemos a la tangente de un ángulo tita, que es igual al cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. Ya. Muy bien. Estas son las razones trigonométricas, que son unas herramientas muy importantes para nosotros para poder resolver triángulos. También tenemos otra herramienta importante para nosotros, que sería el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, que nos indica que la hipotenusa con una potencia cuadrática se iguala al cateto opuesto más el cateto adyacente, ¿no? Y todos elevados al cuadrado. Cateto opuesto elevado al cuadrado y el cateto adyacente también elevado al cuadrado. Ya. El teorema de Pitágoras es clave también, ¿no? Si tenemos dos lados, podemos usar el teorema de Pitágoras para poder hallar el lado faltante. También tenemos la igualación de ángulos, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo de un triángulo los ángulos A, B y gamma, A, alfa más beta, no es gamma esto por si acaso, es delta, ¿ya? Pero igual lo vamos a usar, es de 180 grados, ¿no? La sumatoria total. Entonces toda sumatoria de cualquier tipo de triángulo va a ser 180, ¿no? Y también recordamos que si hablamos de un triángulo rectángulo, sumamos sus dos ángulos agudos, alfa y beta, y nos tiene que dar 90 grados. A ver, lo vamos a graficar todo lo que acabamos de hablar. Tenemos un triángulo rectángulo. La característica principal de un triángulo rectángulo es su ángulo de 90 grados, simbolizado por un cuadradito y un puntito. A este, si quieren, lo podemos llamar delta. Esto que se llame alfa y esto que se llame beta. Entonces nosotros aquí tenemos al cateto y al cateto. Esto todavía no lo colocaremos los catetos, lo haremos acá los catetos. Esto solamente nos sirve para identificar los ángulos. Ahora, si nos enfocamos a un triángulo rectángulo, acá tiene sus 90. Y si por alguna razón decimos que este es el ángulo teta, entonces el que está al frente va a ser cateto. Este, por ejemplo, es cateto, cateto
y esto es hipotenusa. No sabemos si es cateto opuesto o cateto adyacente porque no estamos especificando con qué ángulo vamos a trabajar. En cambio aquí sí, estamos especificando que vamos a trabajar con el ángulo teta, entonces este llegaría a ser su ángulo opuesto, este llegaría a ser, perdón, su cateto opuesto, este llegaría a ser su cateto adyacente. Cuando hablamos de catetos hablamos de los lados, ¿no?, de un triángulo, y como siempre el lado más grande sería la hipotenusa. Si nosotros utilizamos el ángulo que está arriba, es decir, este ángulo, a este lo llamamos teta, entonces este que está al frente llegaría a ser nuestro cateto opuesto, este llegaría a ser nuestro cateto adyacente, pero la hipotenusa no cambia. La hipotenusa no cambia, ¿no? Sigue siendo hipotenusa el lado más grande, ¿ya? Esta es la característica cuando nosotros estudiamos triángulos rectángulos, ya que son los triángulos no más importantes, pero sí los principales, ya para poder resolver cualquier tipo de triángulo. ¿Por qué esas son? Porque si nosotros tenemos un triángulo oblicuo ángulo, lo colocaremos así. Tenemos el triángulo oblicuo ángulo. Si lo cortamos por la mitad, se vuelve dos triángulos rectángulos que son de fácil desarrollo, ¿ya? Y que nosotros sabemos cuáles son sus herramientas correspondientes. Muy bien, resolvamos algunos ejercicios. Ah, y no me olvido también, esto lo borraré. No me olvido también, chicas, de las fórmulas para hallar el perímetro y el área, ¿no? Que en realidad no son geometría, más son de geometría plana, ¿ya? No son de trigonometría, son más de geometría plana. Entonces, acá podemos colocar la fórmula para área. Y la fórmula para el área es el área de un triángulo es igual a la multiplicación de la altura por la base, todo dividido entre 2. Ya, esa es la fórmula. Pero como nosotros estamos con trigonometría, vamos a cambiar esto, ¿no? Vamos a colocar que el área es igual a la multiplicación de los catetos, al cateto opuesto o cateto adyacente, no importa el orden, por el cateto adyacente. ¿Ya? Y todo dividido. Ya, todo esto lo colocaré primero en fracción. Tengo el cateto opuesto por el cateto adyacente y todo dividido entre 2. ¿Ya? Esa es la fórmula con la que vamos a trabajar y con la que estamos trabajando, ¿no? Entonces tenemos finalmente la fórmula del perímetro. Entonces recuerdo que la fórmula del perímetro es perímetro igual a la suma de sus tres lados, que sería cateto opuesto más cateto adyacente más hipotenusa. Tampoco nos importa el orden. Por propiedad conmutativa de la suma, la hipotenusa puede estar primero, puede estar segundo, no importa, ¿ya? El chiste es que tienen que estar los tres lados, ya que nos sirve también esta fórmula para poder determinar los lados correspondientes. Muy bien, ya hemos hecho un repaso de todo lo que hemos avanzado hasta el momento. Como ya lo habíamos dicho, ¿qué les parece si hacemos un ejercicio? Lo haremos acá abajo. Nos pide, ponemos problema.
Problema. Resolver el triángulo rectángulo de hipotenusa 50 metros y ángulo tita de 30 grados, además de determinar su área y perímetro. ¿Vale? Muy bien. Resolvamos este ejercicio. ¿Ya? Primeramente lo vamos a resolver graficando. ¿Ya? Pero tenemos nosotros pasos, ¿no ve? ¿Qué hacer? El primer paso son los datos. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué datos tenemos? Tenemos de dato la hipotenusa, que esto es igual a 50 metros. Tenemos el ángulo tita, que es igual a 30 grados. Ya. Tenemos un dato constante porque nos dice triángulo rectángulo, entonces vamos a tener un ángulo constante. Ese ángulo constante, ¿qué les parece si lo llamamos alfa? Y sabemos que ese ángulo es de 90 grados. Listo, tengo tres datos. En trigonometría, cualquier ejercicio se los resuelve siempre teniendo tres datos. Entonces me faltaría los dos catetos. Me falta el cateto opuesto, que es variable. Me falta el cateto adyacente, que es variable. Y me falta un ángulo más. Ese ángulo, ¿qué les parece si lo llamamos beta? Esto es igual, ¿no ven? Muy bien. Aparte me pide hallar el área y el perímetro. Ya. Listo, ya tengo la parte de los datos. Ahora vamos con la parte de la gráfica. Ya. Muy bien. Tengo que tener mucho cuidado acá en la gráfica. Primeramente, dibujo mi triángulo rectángulo. Tengo un dato que me dice que la hipotenusa es de 50 metros. Muy bien. Y ya sé que aquí hay un dato constante de 90 grados. Ahora, este es el punto. ¿Dónde sitúo los 30 grados? Si este fuese un cateto adyacente, el ángulo estaría al ladito. A ver, si no fuese hipotenusa. Si esto fuese un cateto opuesto, estaría al frente. En el caso de la hipotenusa, chicas, tenemos que usar nuestro criterio, ¿ya? Lo más recomendable es poner como ángulo acá, siempre cuando esté en el eje de las X, ¿ya? Lo más recomendable. Por lo tanto, este ángulo teta tiene un valor de 30 grados. Le hemos bautizado esto como 30 grados. Entonces esto llegaría a ser nuestro cateto opuesto. Y este llegaría a ser nuestro cateto adyacente. ¿Ya? Ahora, si gustan, también pueden bautizar a este lado como 30 grados. Por eso les dije que es a criterio propio. Si quieren, esto lo vuelven 30 grados, no hay problema. Y esto sería su cateto opuesto. Y esto llegaría a ser su cateto adyacente. ¿Vale? No se van a preocupar mucho del lado de donde van a poner el ángulo, ¿ya? Pero yo siempre les recomiendo que lo coloquen acá porque es más fácil. Pero si quieren lo podemos dejar así, no hay problema. ¿Por qué razón? La hipotenusa trabaja tanto como con el cateto adyacente con el cateto opuesto, así que no hay problema en dónde van a situar el ángulo, ¿ya? No se van a preocupar. Muy bien, ahora vamos con la solución. Tenemos la solución. Perfecto. Entonces, con la solución hacemos lo siguiente, ¿ya? Vemos que tenemos tres datos importantes, que es la hipotenusa y el ángulo tita, ¿no? El ángulo de 90 grados ya lo damos por entendido. ¿Cómo puedo determinar los demás lados? No puedo usar aquí el teorema de Pitágoras porque solamente tengo un lado, que es la hipotenusa.
Si tuviese dos lados podría usarlo, ¿no? Directamente. Entonces, como no tengo dos lados, puedo usar las razones trigonométricas. Acá, ¿no ve? Y me percato específicamente con las razones trigonométricas que tienen hipotenusa, que son el seno y el coseno. El seno me puede ayudar a encontrar el cateto opuesto y el coseno me puede ayudar a encontrar el cateto adyacente. ¿Qué les parece si utilizamos las razones trigonométricas? Entonces, hallaremos primeramente el cateto opuesto. El seno del ángulo teta es igual a una división, ¿no ve? Del cateto opuesto sobre la hipotenusa. Muy bien, ¿cuál es mi variable acá? Esto lo moveré un poco. La variable para mí aquí es el cateto opuesto. Entonces yo quiero determinar cuál es el valor del cateto opuesto, por lo tanto debo dejarlo solo. Entonces tengo el seno del ángulo teta, sé cuánto vale teta, y esto va a multiplicar a la hipotenusa, que está dividiendo y pasa a multiplicar por la hipotenusa. Esto es igual al cateto opuesto. Muy bien, ahora sí podemos hacer el reemplazo de valores. Yo puedo tener lo siguiente, aquí me haré un pequeñito espacio para que se vea mejor. Y ahora sí empiezo a reemplazar valores. Tengo el seno del ángulo teta, y teta vale 30 grados, por la hipotenusa, y la hipotenusa vale 50 metros. Esto es igual al cateto opuesto. ¿Vale? A ver, haremos la multiplicación de seno de 30 por 50 metros y nos da como resultado 25 unidades metros. Esto es igual al cateto opuesto. Listo, ya hemos hallado el cateto opuesto. Ahora podemos hallar el cateto adyacente, para lo cual podemos usar la razón trigonométrica del coseno. Coseno del ángulo teta, esto es igual, y sabemos que aquí hay una división del cateto adyacente sobre la hipotenusa. La variable es el cateto adyacente, por lo tanto tenemos el coseno de teta por la hipotenusa. Esto es igual al cateto adyacente. Podemos hacer un reemplazo ahora. Entonces tenemos el coseno del ángulo teta, que sería 30 grados, por la hipotenusa, que sabemos que es 50 metros. Esto es igual al cateto adyacente. Entonces podemos multiplicar coseno de 30 por 50 y nos da 43.3 metros. Esto es igual al cateto adyacente. Ya tenemos el cateto opuesto, ya tenemos el cateto adyacente, ya tenemos los tres lados, ¿vale? Entonces, a ver, vamos a ir marcando los datos que acabamos de encontrar. Ya tengo el cateto opuesto, ya tengo el cateto adyacente. Me faltaría el ángulo beta. Beta es este ángulo. Pueden hallarlo directamente, de 50 a 90, cuánto me falta, ¿ya? Pero es mejor hacerlo con ecuaciones. Yo voy a recordar una cosa. En triángulos rectángulos, si sumo los dos ángulos agudos, me tiene que dar 90 grados. Es decir, si yo sumo alfa más beta, tiene que darme 90 grados. ¿Vale? Entonces, yo voy a despejar al ángulo beta. A este lo voy a llamar beta. Y este que sea alfa. Entonces, como beta es mi variable, lo voy a dejar solo al ángulo beta. Y esto es igual a 90 grados menos alfa
beta va a ser igual a 90 grados menos alfa, ahora lo hemos bautizado a 30 grados. Entonces tenemos finalmente el ángulo de beta. Beta va a ser igual a 90 menos 30, que sería 60 grados. Muy bien, ya tenemos el ángulo beta. Ya tenemos los tres lados, cateto adyacente, cateto opuesto, hipotenusa. Tenemos los tres ángulos, 30, 60 y 90. Hasta ahí vamos con la parte de resolución de triángulos rectángulos. Ahora se nos está pidiendo también determinar el área de nuestro triángulo, ¿ya? Es decir, toda esta superficie plana, porque es un triángulo. Cuando hablamos de triángulos rectángulos estamos hablando de una superficie plana, estamos en segunda dimensión. ¿Cuánto vale esta superficie plana? Entonces lo vamos a determinar. Tenemos lo siguiente. Recuerdo que la fórmula de área es igual a una división del cateto opuesto por el cateto adyacente, todo dividido entre 2. Entonces podemos reemplazar valores. Tenemos la división. El cateto opuesto vale 25 metros y esto va a multiplicar al cateto adyacente, que vale 43.3 también metros, y todo esto se va a dividir entre 2. Entonces multiplicamos. Tenemos 25 por 43.3 y esto es igual a 1082,5. Las unidades lo puedo hacer directo, ¿no? Porque solamente lo que estoy haciendo es multiplicar los catetos. Tenemos 25 por 43.3 dividido entre 2 y nos da 541,25 unidades metro al cuadrado. Y ya tengo el área. Ahora finalmente hallemos el perímetro. El perímetro es igual a la sumatoria, ¿no?, de hipotenusa más cateto adyacente más cateto opuesto. Esto es igual a la hipotenusa, que sabemos que es 50 metros, más el cateto adyacente, que es 43.3 metros, más el cateto opuesto, que es 25 metros. Esto es igual, y sumamos 50 más 43.3 más 25 es igual a 118,3 unidades metros. Con esto ya hemos determinado el área, el perímetro y la resolución del respectivo triángulo, ya rectángulo. Tengan mucho cuidado en este aspecto. Los 30 grados lo pueden situar donde gusten, solamente cuando les dan de dato la hipotenusa. Si fuese el caso de un cateto adyacente, ustedes ya saben la ubicación, ¿vale? Muy bien. Después de esta pequeña explicación, de este pequeño resumen, les voy a proponer 3 ejercicios, ¿vale? Estos 3 ejercicios, por favor, me lo van a presentar antes de la 1 de la tarde, ¿ya? Y les voy a mandar el número de Roxana, quien va a recibir los ejercicios, ¿vale? Muy bien, les dejo entonces los ejercicios correspondientes, ¿ya? Resolver los siguientes triángulos. Por favor, lo mandan en PDF, ¿ya? Las fotos que lo saquen lo convierten a PDF usando el Word, ¿ya? Muy bien, tenemos el inciso A, que tiene los siguientes datos sobre los siguientes triángulos, y aquí especificaremos que son rectángulos. Ya tenemos al primer inciso,
que nos da los siguientes datos. Nos da una hipotenusa igual a 55 grados y su ángulo teta va a ser igual, grados le estoy colocando, es metros, y su ángulo va a ser 35 grados aquí. Aquí sí. Ya ese es nuestro primer triángulo. Después tenemos al siguiente triángulo con un cateto opuesto igual a 400 centímetros y su ángulo teta 40 grados. Y finalmente tenemos un ejercicio C, donde tenemos al cateto adyacente y este va a tener un tamaño de 5 kilómetros. Por favor, los metros, centímetros y kilómetros en unidades minúsculas, ya si lo van a colocar en física es muy importante eso, porque si lo colocan todo en mayúscula o todo en minúscula, no teniendo en cuenta, ¿no?, la simbología de las magnitudes, van a tener muchos problemas, ¿ya? Y tenemos acá el ángulo teta, que esto es igual a 20 grados, ¿ya? Entonces tenemos estos tres ejercicios, ¿vale? No se olviden los tres pasos, ¿no? Los datos, la gráfica y la solución correspondiente, ¿vale? Muy bien, chicas, espero que tengan un buen día y nos vemos la siguiente clase. Chao, chicas.